Bienvenidos a Tinta de Escritores, espacio que se emite regularmente desde la librería y centro cultural Mundos Invisibles. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y quien me acompaña en este encuentro es Ignacio Suárez. Nacho Suárez para todos. Para los amigos. Bienvenido, Ignacio. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias por la invitación. El pretexto para el reencuentro. Sí, claro. La verdad que sí. Ignacio, bueno, productor, escritor, hombre de los medios. 7 oficios. Sí, pero siempre vinculado a la cultura. Sí, claro. A pesar de que desde mis primeros pasos en la televisión he oído déjese de joder con la cultura, por favor, Nacho, que no vende o que no le importa a nadie. Sin embargo, bueno, hemos insistido en ello y creo que hemos obtenido algunos logros pequeños, pero algunos justamente en no hacerle caso a eso que planteaban desde los medios, desde todos los medios por lo general y desde siempre. Es decir, la cultura ha tenido muy mala prensa. Por un lado, es que creo que hay una especie de hipocresía en el Uruguay, ¿no? Por un lado nos sentimos muy orgullosos cuando algún compatriota logra algún éxito o lo que nosotros suponemos que es un éxito, y sobre todo si es internacional mejor, pero luego en los hechos hay muy pocos que están remando por la cultura. En algunos casos, lamentablemente, hasta organismos específicamente para ello a veces no funcionan como tal. Por eso te felicito por esta actividad que te proyecta, además de creador, como gestor cultural. Bueno, pues podemos decir que 40 años de vínculo ininterrumpido con la cultura, que es mucho decir, ¿no? O sea, creo que uno te ve y sos un referente en las artes, desde sí, la música, la poesía. Sí, sin proponérmelo, ¿no? Fue surgiendo porque comencé muy tempranamente en los medios de difusión. Comencé en la televisión allá en los años 60 y pico del siglo pasado. Y bueno, y ya incluso en Rocha, muy jovencito, algunas cosas hacíamos. Yo vengo de dos corrientes culturales muy importantes para mí. La libresca por el lado de la familia materna y lo que yo llamo la cultura de la sangre por el lado de la gente de campo. Siempre estuve muy conectado con los hechos relacionados con la naturaleza. Y entonces, bueno, como tantas veces hemos dicho, si la filosofía nace de la duda, la literatura y fundamentalmente la poesía, que ha sido y los textos para canciones, que ha sido una de las actividades que más he hecho, surge del asombro, tanto del asombro ante el libro, que fue el gran vínculo que tuve desde muy niño, porque tenía una enfermedad parecida al asma que se llama falso oscuro, y que por lo tanto me permitía ver la vida desde una ventana hacia afuera y seguir asombrándome con las cosas que veía. Esa ventana luego se proyectó en la ventana de comunicación con el operador radial, pero antes que ello la televisión, es decir, esa ventana se convirtió en la pantalla de televisión y luego se convirtió en una gran pantalla más grande cuando comencé a hacer crítica de cine y también de teatro. Y bueno, y siempre ha habido una pantalla. Ahora en los libros. ¿Y cómo un hombre de la tierra donde nace el sol, de la palma y de la playa, se vincula tanto con el tango, con el ambiente noctámbulo, sombrío, ¿no? Más reservado, de sombrero y boliche? Y porque yo llegué a una Montevideo que era el centro del mundo. Porque veníamos del interior, como tú dices, desde Rocha. Teníamos primero esa enfermedad, una enfermedad que tiene bastante similitud con la psicología del asmático, asunto que pude llegar a hablar incluso con Benedetti, que lo era, y con el Che Guevara una vez que nos encontramos en Cuba, sobre la psicología del asmático. De la misma manera como hay una psicología del miope. Mi hijo la tiene, Borges la tuvo. Yo lo tuve con esa pantalla de alguna manera a través de la cinematografía, porque
porque esa enfermedad me llevó al mar inicialmente. Es decir, los médicos, yo viví hasta los 6 años en un pueblito llamado San Miguel. Nací en Rocha, ciudad. Tengo el orgullo de que hay una plaquita que lo recuerda, puesto por la Dirección de Cultura de Rocha. Y luego, hasta los 6 años, viví en un pueblito llamado San Miguel, que es pasando el Chuy, y allí, por el tema del falso cruz, los médicos recomendaron a mi familia el mar, y por lo tanto, desde la barra del Chuy entonces y de muy niño hasta toda mi vida he sido muy costero. Viví muchos años en Carrasco, tenía una especie de epicentro social y afectivo en Malvin. Siempre al lado de la costa. Al lado de la costa. Pero, y el centro. Entonces yo vengo con 13 años, en aquellos años, los 50, nos vestíamos para ir al centro. Nos vestíamos y a veces y los señores mayores se ponían sombreras para ir al centro. Y no lo que pasa ahora, que se desvisten para ir al centro, ¿no? Entonces el centro de Montevideo tenía un boliche en cada esquina y tenía boliches específicos. Hace escasos días estaba hablando con un querido amigo común, además, el escribano Varese, que me entrevistó sobre aquella vida montevideana, y cada boliche tenía un espíritu. El Sorocabana, ¿no? Que fue además. Entonces el niño del interior que venía a Montevideo tenía que ganarse un espacio ahí, en esa ciudad que en algún momento, y como decía Liverfalco y con razón, se convierte en una especie de madre cruel como Montevideo. En algunos casos muy generosa con los de afuera y a veces tan dura con los de adentro. Bueno, y esos espacios se fueron ganando en la mesa de los tigres, es decir, desde muy chico tuve oportunidad de compartir la mesa con Paco Spínola, con Onetti, bueno, Enriquito Estrazuela, ni que hablar, y con toda aquella barra, Cita Rosa, Julio César Castro, la gente que escribía, pero que además la vida social y cultural pasaba por allí. Pasaba por allí. Si tú tenías alguna duda desde el punto de vista cinematográfico, ibas en Sorocabana a la mesa de los cinéfilos, y de la misma manera como los chicos en las esquinas de los barrios compiten cómo se integraba el Peñarol del 34, los cinéfilos competían cómo era la ficha técnica de una película sueca del año 14, y lo sabían, y la tercera cámara, si era de Bord Hertz o de Franz Fikes, y lo sabían. Y como había una mesa de cine, había mesa de literatura o de historia con Washington Reddy Sabadí, o qué sé yo, estaba el mundo allí, el mundo, y entonces uno comenzó a tener en aquellas generaciones algo que es una de las pocas cosas que me duelen de estas nuevas. Nosotros teníamos una enorme vergüenza de no saber y una gran necesidad de saber. Entonces el asunto no era llegar a la mesa de los tigres, era cómo hacer para mantenerte. Un día íbamos a Guillermo Gambardella, poeta, que me había regalado ese día uno de sus libros que se llamaba la Sinfonía, no me acuerdo, y bueno, y fuimos a una mesa de Onetti, cuando estaba Onetti, que yo lo veía muy seguido porque estaba además trabajando con Nancy Bacelo en la Feria Nacional de Libros y Grabados, y enfrente, antes de entrar al atrio municipal, era la oficina de Onetti. Y yo ya por el tranco, desde lejos, lo veía a ver si se podía hablar con él o no. Y llego a esa mesa, con Hierro, estaba Onetti, y en determinado momento me pregunta si había visto la última película de Bergman. Y yo, como ya escribía sobre cine y sobre teatro, me gustaba ir con amigos que supieran para comentar, para charlar, para no perder detalle. Y un amigo muy querido, Hugo Valevela, no había podido ir conmigo ese día, y entonces dejamos para el otro. ¿Qué le iba a explicar todo eso? Le dije que no. Y cuando me dijo, véala, me dio una vergüenza que me dura todavía. Y así llegamos a Pura Vida y otras milongas. Pero no es el único libro que toca el tema del tango. Ya otras publicaciones tuyas también están impregnadas de tango. Sí. Pero A Pura Vida y otras milongas me dio la sensación cuando lo leí que es un libro donde de alguna manera tú abrazas a muchos seres que son importantes para ti. Ni hablar tu madre, tu hijo Maxi,
tu nieto, Sí. Jael. Estoy debutando como abuelo con Gael, sí. Y bueno, no solamente eso, sino también bueno, a Onetti, que acabas de nombrar, a Idea Vilariño, y también lugares importantes para todos, pero importantes para ti, como es Funfun, como es la Plaza Independencia. Sí. Todo ello es como que tú le das un gran abrazo en este tiempo tuyo, y es como un agradecimiento, ¿no? Así es lo que yo veo. Lo has sentido muy bien, porque es un intento de devolución, de muy poco ante lo mucho que ha recibido, porque esa ciudad que hablábamos era una ciudad donde pasan muchas cosas. Creo que uno de los grandes errores que hemos tenido los uruguayos es pensar que, en algún poema lo digo, si la felicidad, si existía, estaba lejos, al final de las vías del ferrocarril, ¿no? Visto desde el interior. Pero es una ciudad, Montevideo es una ciudad, independientemente de los ataques, incluso estéticos, que hemos cometido, asesinatos edilicios, en fin, que hemos cometido contra ella, es una ciudad muy madre cruel, pero muy madre también. Yo viví en Buenos Aires, tengo muchos amigos, a veces pienso que tengo más amigos allá que acá. Integro con gran honor la Academia Nacional del Tango de la República Argentina, y Buenos Aires es una gran mina, es una belleza de mujer. Montevideo no es aparentemente tan linda, pero es más madre. Tú te acostás con Buenos Aires y el otro día abrís los ojos y ya no está. Tenés que salir a reconquistar. Montevideo está allí, a veces dolorosamente, pero está allí. Sí, muy bien definido. Y esto es una especie de devolución a los amigos y a la ciudad. Este es un libro muy nuestro. Hoy se usa mucho el término uruguayés. Creo que ese término encaja. Es un libro muy nuestro. Yo creo que sí, qué suerte que me lo digas, porque eso es la intención. Digo, es la intención. No lo hice para eso, pero esencialmente sí. No como intención, pero sí como deseo. Alguna vez le dije al maestro Testoni, ustedes ligaron fenómenos, digo, porque ustedes forman parte de una generación que no sintieron como las que vinieron después, que estaban a la vuelta del mundo. Y el maestro, siempre recuerdo, con la sencillez de los grandes, me dijo: pero Nacho, ¿cómo íbamos a estar a la vuelta del mundo si éramos los campeones del mundo? Y entonces no necesitamos volver a ser los campeones del mundo, pero hay un intento de mi parte para no sentirnos los últimos orejones del tarro, porque no lo somos. Claro que bueno, este libro te refleja y nos convoca a todos a tenerlo, a leerlo y a disfrutarlo. Me quiero despedir con una frase tuya que me parece muy interesante y creo que resume un poco todo lo que hemos hablado, que la dijiste cuando te distinguieron como ciudadano ilustre de Montevideo. Dice, lo que viene a confirmar que todos los gobiernos se equivocan. Dice: tengo el alma abollada de tanto abrazo y de tanto mimo, pero no es a mí, es a toda la gente que creyó en el Uruguay, que creemos en Uruguay y que tenemos una esperanza de que el mundo puede ser mejor si nosotros incidimos para que lo sea. Muchas gracias por recordarlo. Creo que es algo muy importante que debía ser mencionado. Yo me opuse a esa designación hasta que al final insistieron tanto que lo acepté, simplemente como una forma de tener un reconocimiento que hubieran tenido compañeros de generación que hicieron mucho más que yo por el Uruguay, pero que era de alguna forma una manera de reconocimiento a ellos también. Alfredo Citarrosa, Enrique Estrazo, los Nancy Barcelos con su feria del libro, que eso me permitió hermanarme con tantos y estar atento a las cosas que nos pasan al lado. Por eso es que acepté tu invitación, porque estoy atento a lo que tú haces también. Bueno, gracias de haber estado, de haber compartido esta mesa hoy con tu libro, A Pura Vida y otras milongas. Muchas gracias. Gracias a ti. Amigos, espero que hayan disfrutado, así como lo hice yo, de este encuentro con Ignacio Nacho Suárez. Nos vemos.